Pues muy buenas tardes, les damos la bienvenida a los alumnos de la materia Historia de la Arquitectura en México, a los alumnos que llegaron temprano, puntualmente, a nuestras coordinadoras Rosana y a nuestra coordinadora Marilyn de Arquitectura y Ingeniería, Derecho, y también le damos la bienvenida al artista colombiano Mauricio Porras, que tiene como 3 años que se vino a radicar aquí a Jalapa. Es un placer para mí presentar al maestro Armando Mendoza Pérez, un jalapeño con muchas raíces profundas. Si ustedes leyeran la avenida Jalapeños Ilustres, cada cuadra tiene un nombre distinto, pues todos son sus parientes, primos, hermanos, su genealogía es muy grande, ¿no? Desde el siglo XVIII está su familia aquí en Jalapa y para empezar, uno de los grandes arquitectos políticos de Jalapa, como fue Antonio M. Rivera, es su tatarabuelo. El siguiente. Entonces, y bueno, esta tarde lo invité porque, si bien el programa nos señala a los grandes arquitectos del siglo XX mexicano, olvidan los que vinieron a la provincia. Es el caso de su señor padre, Alberto Mendoza Brida, nacido en la Ciudad de México el 8 de abril de 1920 y que murió entre nosotros el 25 de agosto del 97, ya 27 años de su fallecimiento. Hablar de Alberto Mendoza, del arquitecto Mendoza, como cariñosamente se le conocía aquí en el pueblo de Jalapa, es hablar del fundador de la carrera de arquitectura en la Universidad Veracruzana en tiempos de don Gonzalo Aguirre Beltrán. Y bueno, él estudió en la Escuela de Arquitectura en San Carlos, en la UNAM. Siendo estudiante, trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores como secretario de la Junta de Límites y de Agua. Se tituló el 15 de diciembre de 1942 e ingresó al taller profesional del arquitecto Carlos Obregón Santa Cecilia, con el que participó en la construcción del Hotel del Prado. Se incorporó al plan de construcción de hospitales dirigido por el doctor Gustavo Báez y por los arquitectos Mario Pani y Enrique Llanes, quienes lo nombraron director de obras de los nosocomios de Veracruz y de Perote, así como la supervisión de la construcción del Hospital Regional de Veracruz. Se asentó a Jalapa, donde desarrolló una intensa vida profesional. En 1956 fundó la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. Construyó diversos edificios, entre los que destacan el Hotel Salmones, la restauración de los hoteles Principal y México. Construyó los edificios Nachita, Estela y Argentina, entre otros. Además de los edificios industriales y exportadores de café, asesoró al gobierno del estado, siendo gobernador Jorge Cerdán, asesoró a la Junta de Planeación de 1950 al 68, fue jefe de CAPSE, director de obras y proyectos de la Universidad Veracruzana. Y bueno, Jalapa, el centro, la ciudad de Jalapa está impregnada por su obra. ¿Cuántos hijos? Alejandro. 2 hermanos. Alejandro es arquitecto. Y mi hermana también es arquitecto. Ah, mire, eso sí no me acordaba. Sí, su mamá Leonor, ¿verdad? Mi mamá es contadora. También. Entonces, es un placer escuchar al contador. Es muy simpático. A mí siempre me gusta escucharlo porque se le aprende. Es así, yo creo que Armando fue el inventor de Wikipedia. Uno le pregunta algo y además
Franciscana es un nombre que está bien actualizado, está en la Enciclopedia Británica virtual. No, a mí me admira su vitalidad, porque es más joven que nosotros. Gracias. Entonces tiene la palabra. Muchas gracias, muy amables. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues creo que dijo bastante mi amigo, yo creo que más que suficiente, nada más les voy a agrandar varios temas. El primero, efectivamente, mi padre se gradúa en la Ciudad de México y su grupo de compañeros eran 29. Pero lo curioso es que de esos 29, 5 se van a hacer hospitales en la República. Unos se van a Sonora, a Aguilar, otros se van a Tamaulipas, Amezcua se va a Chiapas, mi papá aquí a Veracruz, Barbosa se queda en México, y hay otra persona que les quiero hacer mención de un señor que se llama Soto Ibarra Antonio. A lo mejor ustedes no se acuerdan, o no saben, en el 70, con Echeverría, siendo presidente Echeverría, se forma la Secretaría de Programación y Presupuesto, y todos los contratistas a nivel nacional tenían que estar inscritos en ese padrón, y quien desarrolla ese diseño, ese programa, es Antonio Soto Ibarra, que nunca daba ni levantaba la cabeza en la escuela ni en nada, pero desarrolló ese programa. El otro, hay un señor de la Lama y un tal Barbosa, que eran los dueños, y se ubican en la calle de Insurgentes en México, a donde está el toreo y el club, la cancha del estadio, hasta el Parque Hundido y llegar a San Angelín, era una propiedad. Y la otra de Barbosa es de San Angelín al Pedregal. Les digo eso porque ellos sí eran muy unidos. O sea, el espíritu de los compañeros. Les enseño una carta que se la dirige Luis Barbosa a mi papá, a donde hacen su croquis, a donde se leían anualmente 2 o 3 veces al año. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban integrados y se seguían viendo, intercambiando experiencias Y sin WhatsApp. y sin WhatsApp, sí. No, es que hay cartas que están manuscritas con ellos. El que era un folclore, digo así, es Carlos Cantú Peña. Y está también otro compañero de mi papá, Emilio Gamboa, el papá de Gamboa, que Fue político. Secretario de Salinas. Ellos estudiaron en la nocturna, porque mi papá trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y llega aquí a Veracruz a supervisar el hospital regional de Veracruz que lo tenía Armando Bravo, y de ahí jala al arquitecto Gonzalo Lara Gómez Gil, y mi papá se regresa, y cuando se titula lo mandan a hacer aquí el hospital de Chimonco, que está en Perote. Pero en ese inter, desde el 3er año, entra a trabajar al taller del arquitecto Carlos Obregón Santa Silvia, y efectivamente le da el proyecto del Hotel del Prado, que está en la Avenida Juárez, y no se imaginan a quién lleva, a un señor que se llama Pedro Ramírez Vázquez, como estudiante, que era un año menor que mi papá en la escuela. Tan es así que este señor se dedicó a hacer mucha obra y aprendió de mucha gente, y era muy inquieto, hay que admirarlo, como también lo fue Guillermo Rivadeneira, que es el que hace aquí la estación de ferrocarril, la escuela de Asmirón, que está aquí en Los Berros, tiene su taller, bueno, la hija tiene su casa aquí en la salida antigua Coatepec. Pero lo curioso es de que el amigo de mi papá, que es Pedro Ramírez Vázquez, le da el registro del Colegio Nacional de Arquitectos en México. Por eso le digo que deben estar conectados ustedes con esta gente. Más vale estar escuchando a esas personas, porque su número de cédula profesional, que es la 177333,
¿Qué nombre dice aquí? Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente. Ahí está. Y mi padre todavía hasta el 78 era miembro de ese colegio. Entonces, brevemente, les puedo decir, en estas 2 hojas, estas 4 páginas, está la historia de mi padre. Pero antes de llegar aquí a Jalapa, llega a ser el Hospital Civil en el 42. Y simultáneamente con su amigo Saavedra y de parte de Manuel Salmones y Marcelino, hacen el Hotel Salmones. Entonces, si ustedes se ubican en esa esquina de Zaragoza con Bravo y Primo Verdad, las 4 esquinas y el Hospital Civil lo hace mi papá, con el edificio Graduate que está en Úrsulo Galván, con JJ Herrera y Miguel Palacios. Y la biblioteca Carlos Fuentes. Hoy es Biblioteca Carlos Fuentes. Bueno, entonces, en esos espacios hay más de los 12,000 metros cuadrados de construcción. Bueno, en ese entonces, después se traslada a ser en la calle de Enríquez, donde está Sears. Ahí se edificó el Café Emir, que luego lo pasaron al Pasaje Thanos hasta el fondo. Y en ese momento, que es el 52, de la década del 50, es cuando hace el edificio de Luis García, que está en la esquina de Enríquez y Lucio, que ahí estuvo mucho tiempo la Singer, y por eso la identificaban como la esquina del edificio de la Singer. O también la esquina donde se hospedó en 1867 Maximiliano. Bueno, también, ese es otro dato. Entonces, estos edificios se hacen en el 52, 53. El edificio Thanos son más de los 7,000 metros cuadrados de construcción. Y hace también por el Lucio el segundo piso del Hotel Salmones. Está el el Pasaje Thanos, está la casa de Emilio, el señor Campillo, Rómulo Campillo, estaba la Canadá y el edificio Argentina. El edificio Argentina es del 67 y el Nachita es del 64-65. Ese edificio del Nachita tiene zapatas individuales, eso sí lo sé. Y el edificio Argentina tiene zapatas corridas. Sí me entienden los arquitectos, ¿verdad? Bueno, entonces, es que en los 2 lugares había piedra. Entonces estaba muy sólido o sea, Jalapa es un problema. Hay lugares en donde hay mucha arena o hay tierra, y hay piedra o hay agua. Entonces, para el arquitecto, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Entonces ese es un dilema muy grande, ¿no? O sea, qué cimentación, qué es lo que va a cargar y todo. Bueno, otros de los edificios de aquí del centro está el edificio de la calle de Juárez con Lucio, donde está Telas Parisina. Esa casa es histórica porque ahí lo albergó Antonio María de Rivera a Benito Juárez cuando sale después de las leyes de reforma de México, y lo asila aquí Antonio María de Rivera y lo vuelve a establecer como abogado litigante para que se defendiera. Ellos, entre comillas, como le decía aquí al maestro Rafael, eran masones y se llevaban muy bien entre ellos. Luego, por la calle de Jalapeños Ilustres es la Escuela Bosa, la casa donde estuvo el Bazar del Parque, los que son más antiguitos de los 50 o 60, ahí había un Bazar del Parque del señor Joaquín Fernández. El edificio de enfrente, que es el Techacapa, también de la familia Fernández. Más adelante, en donde está el balcón de la San José, hay 2 casas, una de Gastón Álvarez y la otra de un general. Yo te les doy su nombre. Y más adelante está la casa de mi abuelo y una casa que hizo
en Jalapeños Ilustres mi papá. Esa parte, vamos a decir que son de los 50 y 60. Y hizo en Ávila Camacho el edificio de exportadores de café, que son 6,000 metros cuadrados, porque atrás hay un beneficio que colinda con la calle Rafael Ramírez. Entonces, todos esos... la escuela de Junto, esa la diseña Guillermo Rivadeneira y hace los talleres y mi papá hace la escuela. O sea, se apoyaban mucho. Entre ellos, lo que sí me demuestra que todos ellos se llevaban muy bien. Aunque eran competidores y eran profesionistas de la misma, se llevaban y se apoyaban entre ellos. Entonces, mi papá siempre se llevó con todos ellos, y algo que hay que pues, exhortar mucho hoy a los alumnos de arquitectura, que aprendan cálculo. No sé. ¿Para cobrar bien? No, aparte de eso es otro factor. Bueno, o sea, la idea es de que deben estar integrados, porque el arquitecto está en una sociedad, no está solo. Hace casa para el ser humano, hace servicios o edificios para la sociedad, entonces no está solo. O sea, el medio como el doctor y el arquitecto y el administrador nacen con el hombre. Entonces hay que convivir. Chueco derecho tenemos que convivir con todos. Convivimos con el Señor, que discutimos con él la historia de Jalitic, la del Calvario, la del Parque Juárez. Pues sí, pero nos entendemos. Entonces, sí hay que conocer mucho. Y otra parte que es importante es de que aquí en Jalapa, cuando llega mi padre, se conoce un señor que se llama Antonio Martínez Ruiz. El señor Antonio Martínez Ruiz es uno de los hermanos cafetaleros más importantes de la República. Eran 5 hermanos. Era Antonio, que estaba en México y vivía en Londres para ver las cotizaciones del dólar. Les digo esto porque estaban repartidos entre ellos. Y su hermano Juan era el que hacía el trato con los clientes internacionales, gente de Estados Unidos y de Alemania y de Francia y de Japón. Y mi papá les hace todos los beneficios, los cambian de húmedos a secos, porque ya la selección y el secado y el estructurado ya está con muchas máquinas, ya no necesitan tener esas planillas para sacar el café, la pulpa y hacer todo eso, ya lo hacen en seco. Entonces, todos esos beneficios del café de Don Justo, de Don Juan, el de Teciutlán, el de Manuel Piñero, ahí en Jalapeños Ilustres, el de Mario Piñero, la fábrica de textiles San Bruno, cuando se moderniza la maquinaria. Está también la de Atlisco, la bodega de don Justo Fernández aquí en 20 de noviembre, y muchas casas particulares. Pero aquí les voy a decir un detalle muy curioso. Hay 2 personajes que les quiero mencionar. Uno es... ¿dónde está aquí? Ya se me perdió. ¿Dónde está? Bueno, es Miguel Ángel Cortés. ¿Quién es Miguel Ángel Cortés? Él es descendiente de Hernán Cortés y vive en Coyoacán, en la calle Francisco Sosa, 45. Y mi papá le dijo, fueron compañeros en la preparatoria, y mi papá le dijo, oye, necesitas arreglar tu recámara, tu biblioteca. Para que se den una idea, la biblioteca, 7 espacios, no sé si sean 40 metros cuadrados. La biblioteca de ese señor era casi 300 metros, 2 niveles. Como en Escuadra había un ventanal de piso a techo de más de 4 metros, había un pasillo en todo el perímetro y tenía libros de todo. Claro, él trabajó en la Secretaría de Educación y le arregló la casa, pero arreglar una biblioteca, ponerle madera, ponerle refuerzos, porque los libros pesan.
Tenía más de 30,000 libros ahí. Y además tenía mesas para trabajar. Con sus atriles, tenía sus atlas y muchos libros incunables. Entonces esa casa la arregló, mi papá le arregló la biblioteca, su recámara, su estudio, y él se casa con la señora Conchita Deza, que fue la primera esposa de Teodoro Cano de Tuxpan. Y el otro señor que le hace su casa es al señor don Jaime Torres Bodet en Tacubaya, que era el secretario de Educación. Bueno, sé que la casa existe, es una casa de más de 800 metros cuadrados, eso sí lo sé. Y de las casas que hay así muy interesantes es la del señor Juan Martínez en Coatepec, donde está hoy el café de la parroquia. ¿Sí? No sé si pueden ir. Es más, todas estas obras, pues ahí están. ¿Sí? Las pueden ver, las pueden consultar. Pueden ver que en el pasaje Thanos tiene luz natural, cosa que no tiene ni el Revolución ni el Enríquez. Esa es una diferencia entre cuando lo hace un arquitecto y que lo hace un ingeniero, perdón por los ingenieros. ¿Sí? No son pedradas, pero está muy claro. Entonces, todo ese tipo de casas, el señor era una persona muy alta, entonces tenía su lavabo no a los 90 o 1 metro, lo tenía casi a 1,90. Y si es que yo me lavo la boca y me lavo las manos y no me tengo que agachar. El señor era como de 1,90 de alto y su esposa era bajita. Entonces, mi papá hizo el baño con 2 lavabos y sus 2 inodoros y todo para cada uno de ellos diferentes. Y además le hizo su costurero a la señora porque sabía tejer y coser maravillas. Bueno, entonces esa casa son muy bonitas. Está también como la casa de Luis García, que está en la esquina de Juárez y Madero. Esa también. Y la casa que conocen, deciden conocer, que por cierto ahí hay una universidad en Salvador Díaz Miró, a donde vivió López Arias. Subiendo el estadio. La Universidad Latinoamericana. Es de una escuela de Puebla. Sí. Esa casa la hace mi papá al ingeniero, bueno, mejor dicho, al general Rosado, que era empleado de tesorería con Marco Antonio Muñoz. Y se la vende a Antonio Martínez Ruiz. Es una casa muy bonita que tiene cuartos muy grandes con su vestidor y su baño, cada cuarto, son 5 cuartos, y tiene su cancha de frontón y su alberca. Pero también algo curioso que le sucedió a mi papá es que estando con Rivadeneira y con Pedro Ramírez Vázquez hicieron muchas escuelas rurales. La Virginia Aguilar, la Pestalozzi, la Bosa, Acajete, Los Molinos, Los Tlacoaya, La Joya, Rojico, Las Vigas, en Pancho Poza, Chavarrillo, El Chico, Puente Nacional, Piletas, Úrsula Galván, Monterreal, Tlaltepec, en la escuela esta de Córdoba, Guillermo Cherwal, también en Orizaba, Manuel R. Gutiérrez, la Josefa Ortiz de Domínguez en Orizaba, la escuela de remodelación en Jicaltepec. Esta escuela, por cierto, aquí un paréntesis, si saben dónde está Jicaltepec, juntito a San Rafael, a donde se asientan las primeras colonias de franceses del siglo XIX. Bueno, esa escuela existe y está en funcionamiento. Cuando fue mi papá, jefe aquí del CAPSE, la volvió a arreglar y a mí me tocó darle una rehabilitación en los 76 y está ahí. Y también está el centro de salud, que también lo arregló mi papá. Pancho Poza es una localidad de Altotonga, Veracruz, y ahí es donde nació Efrosina Camacho Bello, la mamá de los Ávila Camacho. Es correcto. Bueno. Otra cosa que hizo mi papá en los ferrocarriles. El deportivo de aquí de Jalapa y el deportivo de Orizaba también lo hace.
Bueno, hizo muchas remodelaciones de centros de salud porque Rivadeneira tiene la patente de que hizo el aula prefabricada. Entonces, esa aula la hacen para escuelas y para centros de salud. Y quien la modifica para la escuela es Pedro Ramírez Vázquez y Domingo García Ramos. Porque Domingo le hace el diseño de las escuelas en Tabasco y en Chiapas. Que nada más el clima de allá con el clima de Veracruz es muy diferente. Y también con Pedro Ramírez Vázquez, Domingo García Ramos, le hacen las escuelas que tengan 2 aguas, para que tengan ventilación y las ventanas más cerradas por el frío. Y llega otra etapa en donde me voy a meter aquí con bueno, en el 54, los 56 se abre la escuela de arquitectura y es un parteaguas para mi papá porque deja de hacer muchas obras. Y gracias a esto, él conoce pues, a muchos arquitectos. Uno es el señor que les voy a decir quién es. Aquí tengo el nombre. Aparte de fundar la escuela, él funda la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Arquitectura a nivel nacional, que eran 12. Bueno, en un principio eran 6 en 52. Está la escuela de aquí de Jalapa, de la UNAM, Jorge González Reina, que es en donde les digo que deben estar en contacto con esas personas. El otro es la Universidad de La Salle, Martín Gutiérrez. En Nuevo León está Jorge Sánchez Villarreal. Este video era un folclore, señor, vino a dar clases a Jalapa, Honorato Carrasco, un tipo que no se imaginan. Aquí yo conocí a este señor, a un señor que se llama Alejandro Leal, que daba historia de la arquitectura, y se me fue el nombre, y había otro, Melquiades, que tú los escuchabas hablar sin terminología, como decía Cervantes, llanamente hablando, y sencillito y fácil. Tenían mucha labia, tenían mucha facilidad de palabra estos señores. ¿Sí? El otro es José Luis Pineda, que era el director del TEC. Enrique Nafarrate, era un folclore, señor. Este señor está relacionado con Barragán. ¿Y si saben quién es Barragán? Sí. Bueno, entonces, Barragán es el que hace la torre de ¿cómo se llama? De satélite. Y mi amigo Domingo García Ramos es el que hace el diseño de la ciudad satélite. Y es el que diseña todos los pasos a desnivel en México. ¿Sí? Eso sí hay que aprenderse. Otro señor que era todo un artista, Víctor Manuel Villegas de Guanajuato, un tipo muy hábil. Él estaba dedicado a hacer muchas conservaciones en Guanajuato por toda su composición y topografía que tenían ahí. El otro señor es Adolfo Monroy del Estado de México, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, también Guillermo de la Torre, y Ponce Adami y Ernesto Ríos González. Estos 12 fundan la Federación de Escuelas y Facultades de Arquitectura. Y lo curioso, que aquí tengo, son las fotografías, que es su casa, a donde firman el convenio. Ahí están todos ellos. Ahí está Carrasco, ahí están todos. Era una palomilla de amigos que se trataban. Entonces, yo no sé aquí en Jalapa cuántas escuelas de arquitectura hay. Hay como más de 10, ¿no? No sé, pero deben estar integradas. A ver qué hace el vecino.
Para vencer al enemigo tengo que conocerlo. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué materias dan? ¿Quién las da? Les voy a enseñar algo que es muy interesante. Bueno, todas estas cosas pues las hace mi papá y también funda el Colegio de Arquitectos aquí. Funda en Jalapa, en Perote, cuando estuvo en Chimonco, que regresó allá, para hacer el servicio social en esas comunidades. Ustedes no se imaginan lo que es urgente que el profesionista, todos, salgan, no se queden en la ciudad, salgan al campo. Ahí hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Y no es de mucha inversión, pero sí hay que saber qué es lo que van a hacer. Porque aquí en Perote, en Chimonco, tenían un nacimiento que cuando se hizo el hospital se canalizó y jalaron otro nacimiento más arriba, que surte más de un 20% de la ciudad de Perote. Entonces, esa integración, yo los invito a que se conozcan entre las otras escuelas, se hagan intercambios y también a nivel nacional. ¿Sí? Otro detalle que tengo aquí, que se los quiero enseñar, es que todo el mundo dice, bueno, estas 2 hojitas sí, pero no es lo suficiente. Luego pásenos las fotos, profe. Sí. Esto es la bitácora de la Escuela de Comercio. Esto. Y aquí pueden ver, les puedo enseñar, pero desafortunadamente la biblioteca de la Universidad para Central la destruyeron, pero ni modo. Pero aquí en la Escuela de Comercio están los croquis, en donde en ese momento había 226 alumnos en el 61. Y en el 62 hace mi papá los croquis, le dan la composición, le dan todos los requisitos para lo que pedían, que se hiciera, que hubiera más grupos y que se implementaran más talleres. Porque en comercio, no sé si ustedes allá en Tehuacán tenían mecanizada o la informática. ¿Sí? Bueno, entonces, y se implementó también la escuela de administración. Pero lo curioso es que les quiero enseñar. Mi papá le gustaba mucho dibujar y hacer croquis con pluma fuente. Pues esto es cosa de verlo y volver a guardar. Tiene aquí una fecha de octubre 5 de 61 y luego hace otra corrección el 11 de octubre del 61. Pero lo curioso que esta perspectiva que hace, en ese entonces había, para hacer copias seriográficas, y hacen esta. Y a mí me gusta más la que está en tinta que esta. Aquí esta fotografía es de agosto y septiembre del 62, cuando está en proceso. Para mí esta es la primera obra que hago yo. Porque mi padre me decía, súbete y cuenta la varilla. Y dije, ¿y qué le cuento? Entonces, ¿qué le cuento? Si hay varilla, ¿qué calibre? ¿A qué distancia los anillos? ¿Los estribos a dónde están? ¿A qué distancia están? Si están cruzadas las varillas con la cadena o con la columna y las traves perpendiculares. Esta obra, que me gusta mucho, tiene 5 tipos de losa. La losa de los salones es una, que es
carga muerta. La del pasillo, carga viva. La rampa de escalera y descansos de escalera es carga viva. La losa de los baños sanitarios, tanto de mujeres como de hombres, es carga muerta, porque a un baño no van 50 gentes a la vez, van 2, 3, 4. Entonces todo eso lo han modificado mucho y me gusta mucho esta foto, ¿no? Porque no todo el mundo la tiene. ¿Sí? Pero lo curioso de esto es de que llega mi papá y hace un cronograma de actividades que empiezan con limpieza del terreno, trazo, consolidación, cimiento de concreto armado, cadena de concreto, relleno, castillos, columnas, traves, losas de concreto, muros de tabique, muros de bloc, muros de piedra, enladrillado, piedra de concreto, chaflanes, pisos de concreto, pisos de mosaico, pisos de loseta, albañales y registros, repisones, aplanados de muros, etc. Pero aquí hay algo que me fascina. Son 54 hojas de cálculo. Todo el mundo dice, el cálculo. Aquí está mi testigo. Son números y hay una suma. Son sumas, raíz cuadrada, que yo creo que sí la saben hacer, y ahora con tanta cosa de teléfono, pero tiene aquí lo de las traves y las columnas y las zapatas, las rampas, en donde está todo. Entonces me puse a estudiar todo esto y dije, oye, pues esto no está difícil. Porque ustedes en arquitectura tienen que llegar a un punto de saber, ok, porque hoy en día alguien diseña y tiene la computadora. Todos hacen eso. Oye, pero eso se puede hacer. O se puede cuantificar. Y ahí empieza la ruta crítica. Y lo que es asignación de recursos. Porque todo es hacer, ok, hago el diseño, sí, eso lo haces en un día. Pero todo el proceso, ¿en qué tiempo? ¿Y cuánto cuesta? Porque tú vas a llegar con el cliente y le vas a decir, oye, voy a hacer una casa con 2 recámaras, tu baño, tu cocina y tu sala, y son 100,000 pesos. Pero no tiene piso, es de tierra, las ventanas es una cortina, no hay ventana de madera ni de aluminio. O si te dicen, tengo 1,000,000 de pesos para hacer una casita de 100 metros y quiero aluminio, quiero granito, quiero mármol, hay acabados, que hay una infinidad de cosas. Entonces, pero aquí tengo de las zapatas, está todo chiquitito y no está nada fácil. Todo esto lo hace de octubre a diciembre del 61 y él empieza la obra, mi papá, a hacer el 2 de abril del 62 y lo termina un 8 de marzo de 63, cuando inaugura el edificio Fernando López Ayes, porque no llegaban los muebles de M Nacional y lo inaugura él. Y lo curioso es de que yo un 8 de marzo de 72 me titulo ahí en esa escuela y tengo los 12 planos originales de la escuela con cortes, tengo la planta baja, esquemas vertical y distribución, cortes de los baños, el auditorio que nunca se hizo, bueno, sí se hizo, pero en otra posición, la fachada, todo lo que son de cálculo, aquí son folclore, les voy a enseñar. Bien,
¿Quieren verlo? Pueden acercar si quieren verlo. Todo esto, ¿Acerco? sí, se pueden acercar, pues verlo, vaya, porque esto. Nada más que está de miren, no me toques porque esto Sí, está. se me imaginó. Mira, a ver. Esto, a ver, los ejes de la escuela era así y iba a ser así. Y nada más hizo esto. ¿Sí? Entonces, este trazo, estos ejes, aquí les voy a decir un truco. A ver si es cierto que saben. Estas vigas están a 2 metros de distancia. Y esto está al doble. Entonces, este arme tiene bayonetas, tiene este fierro que está amarrando esta cosa con la cosa de acá. Y aquí están todas las especificaciones del número de varitas y aquí están. Aquí están. Este y estos son los objetivos. Esto hay que hacer. Y no sé si con su AutoCAD esto lo hacen. ¿Lo hacen? Pues ahorita no. Entonces, ¿cómo saben cómo hacerlo? Y esto lo hicieron una pluma. Ah, bueno, esto, bueno, ustedes han de haber conocido. No, ustedes no saben de eso. Esto es un bot Ok. y funciona. Porque ahora ya lo hacen, ya no usan las regla T, no usan escuadras, no usan un lápiz, Bueno, todos usamos cuadritos, pero los cuatrimestres. o no usan una pluma fuente. Entonces, Está bonito. bueno, esto es otro También cambio. la mía de 15 pesos. Entonces, no, esta no es conmemorativa. No, esto es, entonces, llegar a esto, pues no sé si en el AutoCAD lo sepan hacer o qué. Pues a lo mejor se puede, pero yo no sé. Bueno, es que esto tienes que analizar, a ver, Sí. que cada elemento de viga y de concreto, hay que saber qué tamaño es y cuántas varillas son. Les voy a enseñar otro librito que tengo, lástima que no tengo para copias ni nada. Pero, es que esto es, pues es historia. Y creerán que cuando quise llevar estos documentos a la universidad, no hubo nadie que me los aceptara. O sea, la universidad no hubo nadie que me los aceptara. Me dijeron que no tenían ni espacio para dónde guardarlos. Entonces dije, bueno, pues entonces me los llevo. O sea, no saben lo que hay en particulares de la universidad, como lo fue en la biblioteca central, la vieja, de que criticaron a mi papá de que por qué había un taller de carpintería en la biblioteca. Digo, mi papá, oiga, disculpe, no es taller de carpintería, es de restauración, de rehabilitación de los libros, porque las pastas hay de madera, hay cartón, hay tela y hay piel, y se van cosidas y llevan su engrudo o su cola en algunas cosas, en algunas partes. Entonces, eso, que para qué, y había prensa y había un banco como de carpintero, pues es que ahí se trabaja todo eso. Entonces, hacer todo esto, pues lleva tiempo y dinero. Un dato curioso de aquí de la Escuela de Comercio es que costó casi los 900,000 pesos dividido entre 2.400 metros cuadrados de construcción. Y ahí van a saber. En serio. Bueno, les quiero sacar
librito de apuntes, si ven la fecha, dice noviembre 20 del 40. Por eso les digo que hay muchos arquitectos que tienen que estudiar. Un señor arquitecto, José Crichet, apuntes de edificación de las clases de él, recopilado por Santiago Griman. Cálculo. Lo que está aquí, está aquí. Entonces, no es, y si ustedes ven aquí todo lo que hay, son números. Entonces, para sacar el cálculo, hay que saber que son 2.400 kilos por metro cúbico el concreto armado, ¿no? ¿O sí o no saben? ¿Sí no saben eso? ¿Eh? ¿Cómo que no saben de eso? ¿Eh? Son penosos. No, hablen, no se queden con la duda. O sea, sí saben que... Es que sí tengo sus datos. Es que sí hay que saber lo que pesa la varilla, cuántas varillas ocupar. Y bueno, aquí tengo algo curioso que les tengo que decir. Domingo García Ramos, que hay que estudiarlo. Él estudia en la UNAM de 1930 al 34, se titula en el 37. Otra cosa que hay que insistir mucho en los alumnos, que se titule. No se ofendan, pero hay que amenazarlos. O te titulas o no te doy papeles de que estuviste aquí en la escuela. Tan sencillo como eso. Y tienes un mes para que empieces a trabajar tu tesis. Y se van a tener que titular. O pierden todo, o ganan. O ganamos todos, ¿no? O ganan todos, sí. Es que, a ver, ¿por qué le tienen miedo al examen profesional? Si ya pasé la materia con el maestro, y con todos los maestros, ya los aprobé. ¿Y ahora qué? Entonces, este señor, hay otro señor que hay que estudiar mucho, que es José Luis Cuevas. Es el primer arquitecto urbanista de México que empieza en el 1925 hasta el 30 y tantos, hasta el 39 o algo así. Está el arquitecto Mario Pani, con su papá, a Ramona Marcos, que fue director de la escuela. Aquí hay otro arquitecto que era un folclore, daba composición, eso sí lo sé. Y ahí está Torres Cházaro, que no me va a mentir. En las clases de taller que se deben de tener, sacan una goma de borrar y le echamos una borradita, pero total, porque hay que volver a hacer el trabajo. Estos señores que les dije, de Melquiades y de Alejandro Leal y de Domingo, tenían mucha facilidad de hablar. Entonces, no les costaba trabajo hacer cosas o decir cosas, porque lo conocían perfectamente bien todo. Sí, lo conocían perfectamente bien todo. Y aquí está. El concreto siempre pesa 2.200, el armado 2.400, cemento con arena 2.000 kilos, cal y arena 1.500 kilos por metro cúbico, el yeso 1.400, el tabique 1.800, azulejo loseta 1.800, tierra suelta de 1.200 a 1.500, arena y grava más agua 1.600 y tepetate 800 kilos sobre metro cúbico. Entonces, si hay que conocer algunos datos y empezar a sumar. No es otra cosa, empezar a sumar. Y saber hacer las cosas porque todo el mundo, es que ya la varilla resiste mucho. Caray, no, sí sé que resiste mucho, pero la varilla tiene una resistencia.
La varilla tiene una especificación y aguanta determinada cantidad de carga. ¿Sí? Entonces, no es difícil. Y otra cosa que les quiero enseñar, que también traigo, de mi amigo Domingo García Ramos. ¿Lo han visto aquí? No. ¿Coordinadora? ¿Usted coordinadora, directora o qué? Tome nota. Les voy a leer aquí. Esto me lo regaló Domingo. Ahí está mi nombre. Sí, sí. El regalo que está dedicado al arquitecto José Luis Cuevas. ¿Sí? Y quien hace el prólogo es Ramón Marcos Noriega, que era el director de la escuela en 78. ¿Y saben de quién es el prólogo? De Pedro Ramírez Vázquez. Este señor hizo ¿qué? La Basílica, el Estadio Azteca, el Museo de Antropología, y parece que está el mercado de Sonora, que está ahí por Xochimilco, y hay dos mercados que hicieron con Félix Candela. Félix Candela es otra historia, un tipo único y que era maestro huésped en Harvard. Mi papá lo trajo aquí. Y fue un show verlo platicar. No se imaginaban que era un señor. Y hizo el Palacio de los Deportes. Ya está. Pedro Ramírez Vázquez lo coordinó para hacer eso. También hay una iglesia en San Ángel, en donde tiene su casa, la casa de Pedro Ramírez Vázquez, que es el museo que la tienen sus hijos. En esa extensión de un compañero de mi papá, ahí está la casa de él, está la casa de Barragán y la casa de Silvia, esta artista, ¿cómo se llama? Silvia Pinar. Ahí están las casas de estos señores. Entonces, conocer esta obra de estos señores, les voy a decir por qué me interesó este libro. La revolución industrial, que yo no sabía nada como administrador. Aquí está. Luego hay, este punto. ¿Sí saben de la Mortea Solar? ¿Cómo que no saben de la Mortea Solar? Mortea Solar. ¿Del qué? Mortea Solar. Monteas Solar. Monteas. O sea, sí, la monta sí, pero a la que se me específico. A ver. Ahorita el sol está, ya estamos en otoño, ya el sol está casi, por la orientación está más o menos aquí, saliendo, sale del oriente. Pero más en verano, sale más arriba. Es que yo lo tengo marcado en mi casa, pues en la casa de ustedes, donde está la cocina y el hall, veo San José y veo cómo está de claro, cómo va a estar el día. Entonces en verano está acá y en invierno está acá. Por ejemplo, si saben dónde está la Escuela de Humanidades, Sí. ¿qué le observan a esa escuela? Está en las calles, es una manzana. No está alineada a Francisco Moreno ni a las otras calles más. Y están en diagonal. ¿Por qué? No le da el sol al salón. Todo el mundo en la universidad, incluyendo al señor Bravo Garzón, y toda la fachada de gente que había ahí. Arquitecto, ya se equivocó usted, no está alineada la obra a la calle. Bueno, ¿y ustedes qué les importa? Bueno, es que así a veces contestaba mi papá. Bueno, pase usted y hace usted el proyecto.
Si tú no estás criticando, haz un proyecto mejor que el mío. Entonces, a ver, pásale. Dígame por dónde lo corrijo. Entonces, tienen aleros y tienen un pasillo y tienen dobles escaleras. Entonces, nunca les da el sol. O sea, el sol te pega en un lado. Por ejemplo, en el edificio Nachita que tenía antes unas mamparas, el sol cuando pegaba, vamos a decir, en verano y en primavera, pues sí pegaba en las ventanas, pero se protegían. Llega a Costa Lagunes y las quita y todo parejo. No. El otro edificio que también está así, la Escuela de Comercio, por el lado del jardín, tenía unas mamparas que teníamos archivos ahí para guardar las hojas de cálculo y todo el papel ¿cómo se llama? De 20 columnas o 24 columnas, eran tabulares. Entonces todo eso sí sirve y no nos daba el sol. Entonces esto, bueno, es que en este libro hay 20.000. Hay un análisis de, bueno, con este señor Domingo, él me explicó todas las plazas de la Ciudad de México, me dijo de qué vivían, cómo vivían, quién se movía, qué hacían y todo. Luego, la velocidad de los coches en los pasos a desnivel y todos los cruces de las avenidas. Aquí está. O sea, eso que hacen en México ahorita, que es nuevo paso a desnivel, no sé qué. Aquí está. No están inventando absolutamente nada. ¿Qué hay que hacer? Estudiar sociológicamente y antropológicamente a la población y saber de qué viven, cómo viven, qué servicios hay que dar. Aquí está. Y tiene pues un montón de cosas que viajes aéreos. Es más, eso sí lo sé. En la ciudad de Mérida, que está todo plano, no como Jalapa, él trazó que cada 4 calles fueran de oriente a poniente y viceversa, hicieran como círculos, igual de norte a sur, está todo plano. Entonces es fácil. ¿Cómo van a regular el tráfico aquí en Jalapa? Es un lío. Es un lío. Como el chiste de Mario Navarrete, ¿no? Bueno. En Jalapa el 50% de las calles son de subida y el 50% son de bajada. Exactamente. Entonces, sí se necesita una planificación para la ciudad. Necesitas ver la urbanización, la vida del hombre, el plano o plano, los tópicos, hasta ver en qué latitud estamos y qué longitud estamos, porque sí saben que la población en el mundo vive más del 60% en el hemisferio norte. ¿Sí lo saben o no lo saben? Sí, eso también está aquí en ese libro. Entonces, me gusta marcar y todo, porque me gusta estar leyendo cosas y todo, y este libro me fascina. Yo digo que sí lo debe tener en existencia otras ediciones, otra edición, porque yo sé que están los derechos de Domingo, los regaló a la Escuela de Arquitectura, y Arquitectura de la UNAM lo está haciendo. Y también está lo de Alberto Pani, como ingeniero y como arquitecto, que eran 2 hermanos. Está también de Carlos Lazo. Está todo lo de Pedro Ramírez Vázquez también. Y lo curioso que les digo de Pedro todo lo que hacía, al primero que le pedía su opinión era Domingo García Ramos. O sea, el primer crítico de las obras de Pedro es Domingo García Ramos. Porque él tenía el concepto de definir qué es lo que quieres hacer. Y si no saben definir lo que quieren hacer, pues ¿qué vas a hacer? ¿Y para qué sirve? Entonces hay que tener ese concepto, esa visión. Por eso es lo que digo, que hay que prepararse un montón de cosas.
Una pregunta, ¿su papá escribió obra, tiene artículos, libros? Aparte de la obra material. No, señor, porque lo que está hecho está ahí para que lo vea todo el mundo. Ahí está. Pues quedamos muy agradecidos. ¿Preguntas? Ahí está. Le digo, a mí me fascina la arquitectura, ¿sí? Y hay muchas cosas que se aprenden de ella. Tengo muchos amigos arquitectos, tengo muchos amigos del colegio y tengo muchos amigos con los que he podido trabajar directamente con ellos. Con Rivadeneira, por ejemplo, hicimos la Torre Ánimas, ¿sí? Y a mí me criticaron que por qué ocupé una bodega del beneficio de la familia Fernández como bodega para el plafón, porque el plafón que está en la planta baja y el mezanín es una duela metálica que se llama Paralán, es de aluminio, platinada. Entonces necesité, y ahí fue el enfrentamiento con Domingo, que diga con Rivadeneira. Dije, tus planos están mal hechos, porque el plano lo hiciste y se quedó en tu respirador y no llegó al albañil. Las 4 columnas que tiene están todas chuecas. ¿Y cómo vas a enderezar una duela de estas? O sea, puedes cortar transversalmente, pero longitudinalmente, ¿cómo lo vas a cortar? Entonces, pedí un canal que nos dieron de 3 lados desiguales, media, una y una y media. Entonces, eso hice para el remate en las columnas y en el paño de los elevadores. Bueno, mis amigos egipcios usaban plomada, niveles, los mayas igual, los de Teotihuacán, los aztecas, todos usan. Hay 20 instrumentos de láser que hay en Hilti que puedes utilizar y que te sacan de... Es que ahora, ya, bueno, ustedes siguen usando el escalímetro, ¿no? Sí. Y siguen usando el metro. Yo no lo necesito. Tengo un medidor láser que me da para 20 o 30 metros. Pero digo, busque estos libros. Sí los tiene la editora de Bernal. Y unifíquense con las otras escuelas. No conozco de la Universidad de Jalapa o no sé cuál otra, pero de arquitectura aquí de la universidad. ¿Conoce a Alejandro Mendoza? Todos los días me peleo con él. Su hermano, que es el titular de la materia Historia de la Arquitectura. Bueno, sí saben lo que es la diferencia entre historia de arquitectura y teoría de la arquitectura. Sí, es muy diferente. ¿Y cuál Es es? un recuento de todo lo que pasa sobre monumentos que me refiero a la historia. Y ahorita lo que es teoría, pues ya más va más en base a lo que, pues cómo se construye y qué necesitamos para hacer un edificio. Bueno, sí me quedo un poco más claro. Es correcto. Sí sabes que el edificio en Roma, que es del emperador Adriano, ahí está, y no tiene cemento. ¿No tiene eso? No tiene cemento. ¿Cimiento? Cemento. Ah, ¿no? No. Está todo pegado. Es como las casas que tenían los señores incas. Ah, La piedra está pegada una con otra y no se mueve. ¿Y cuántos siglos tiene? Y ese panteón de Adriano, pues está parece que en el siglo VI, algo así. Ya tiene más de 1400 años que ahí está el edificio y tiene abierta arriba para darle luz. Bueno, la biblioteca que hizo aquí mi papá, aquí en la zona universitaria, que después la destruyeron, aparte de criticar su taller que tenía de rehabilitación, las ventanas que estaban en los depósitos, la luz con la voltea solar daba al pasillo, no a los libreros. Entonces, en una ventanita chiquita,
y había ventilación cruzada. Entonces era lo que necesitaba la biblioteca. Es todo. O sea, se necesita estudiar mucho y es meterse. Hay una enciclopedia de José Pillón, que no sé si la tengan aquí. José Pillón. Es de la historia del arte. Y está toditito, como el libro de Amalet, que son 6 o 7 libros que empiezas con Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia, Roma y a lo moderno. Que pues está ahí todo. Y si te llegas a Grecia, pues nada más ve todos sus monumentos, la composición que tenían, las fachadas, las escaleras. Es más, en Uxmal, el Palacio de Gobierno y el patio de las monjas, vean las formas que tienen y están proporcionadas, son trapecios, son cuadriláteros y muy bien proporcionados todos y no tienen mucha deformación. Es que hacer el dibujo a mano, hacer en pluma fuente unas perspectivas, pues yo los reto a ver si es cierto que ¿han visto la obra de Salvador Dalí? Sí. ¿Les gusta el Cristo de Juan Cruz? El Cristo que está inclinado. Así. Chéquenlo y tiene más de 2 planos diferentes y hay 4 puntos de fuga diferentes y se ven casi todo igual. Pero abajo tienes un lago, luego tienes un fondo y luego tienes aquí encima la cruz. Entonces tienes puntos de fuga, tienes 6 y yo lo hablaría como dibujo. Es más, en México, en la escuela de la Academia de San Carlos, los llevaban, el reto era hacer un dibujo de todos los, ¿cómo se llama? Los altares de la catedral. Haz el dibujo a lápiz y cuando me lo enseñes y esté igualito a lo que está ahí, vas a subir y a poner tu nombre en la campana allá arriba. Era el reto de hacer los dibujos. Entonces, hay mucho. Les recomiendo este libro. O sea, tienes muchas cosas para estudiar y sí hay, sé que son caros, pero pues hoy en día ya con el internet pueden bajar muchos libros para evitar los problemas de derechos de autor, pero puedes sacar. A mí el domingo me dijo, a ver, ahí está el capítulo de la Revolución Industrial, pero no quiero que lo copies. Vas a leer y escribe qué cosa hay. Está poniendo. Y sí, hay que leer y sacar nota. No nada más copiar y ya, lo pego. Pues no, señores. No es así. O sea, la carrera de arquitectos es muy interesante, muy agotadora, muy dedicada. Hay que dedicarle 25 horas diarias. No, la verdad sí. Y te digo, y estar integrados con todas las escuelas y con los mismos compañeros, porque esa integración o esa cohesión les va a servir el día de mañana. El día de mañana que se encuentren, oye, vamos a hacer esto en conjunto. Bueno, tú haces una parte y yo hago otra parte. Mi papá aquí en la escuela, lo que es el área de humanidad, cuando estuvo en la universidad, en el 80, no, el 70, lo jala Antonio Campillo, que fue rector, y nombra a Roberto Bravo secretario. Entonces, entre él y mi papá empiezan a desarrollar lo que es la universidad. En ese año, de esa década del 70 al 80, en Jalapa se hacen más de 30,000 metros cuadrados de construcción, más lo de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Poza Rica y Tuxtla. Es la expansión de la universidad, que fueron más de 140,000 metros cuadrados de construcción. Y gracias a que Pedro Ramírez, Cara y otras gentes que estaban en México apoyaban a mi papá y apoyaban a la universidad. Yo les digo, buscar esas gentes y todos estos señores que están
Es más, en el internet están los maestros de la UNAM y de Ibero la tiene. Un hijo de Carrasco vive. Están en la Federación de Contadores, de Arquitectos. Entonces pueden tener contacto con ellos y invitarnos. Vamos a ver si están bien, o estamos mal, o qué necesitamos, o necesitamos al pintor, o necesitamos a un especialista, no sé. Hasta el historiador. Hasta el historiador lo necesitamos también. Sí, no, se necesita mucha gente, o sea, les digo, el arquitecto no es un individuo solitario, se trabaja en equipo. Hay que jalar carpinteros, electricistas. Hoy en día, si tú te presentas en Estados Unidos, en esas tiendas como Home Depot o Lowe's, o hay otra del market de la construcción, tienes 1000 productos o 1000 marcas y es el mismo material. Y tienes ahí electricidad, fontanería, carpintería, concreto, cemento, todo en manuales, en los handbook famosos. Yo tengo el handbook de la madera de Canadá, que está basado en la industrialización en Oregon. Ellos dividieron el estado en 360 grados y cada año van cortando, nada más dedicándose a un sector. No atacan por todos lados, está marcado. Entonces siempre tienen la misma superficie de árboles y cortan los árboles que hay que cortar. Entonces, ahí está, para aprender y estudiar. Y hoy en día, ya con el AutoCAD, pues ya no saben lo que es. No se vayan a ver. ¿Una calculadora mecánica? Sí, ¿no? Pero ¿sabes que tiene esto en el siglo XV? Es un tal Wilson, eso sí lo sé. Es inglés. Con esto se multiplica, se divide, tiene raíz cuadrada y raíz cubical. Lo que se me olvidó es los logaritmos. De hecho, Pero tienes funciona logaritmos y puedes sacar funciones Sí, una trigonométricas. calculadora científica, pero mecánica. Es la ticket. Ecológica, ¿no? No, es que ¿Cómo funciona? con logaritmos, ¿no? En base a la tabla de logaritmos puede uno sacar. Eso sí, ya no se me perdió. Pero multiplicar hacia la derecha sumas menos 1 Sí. y a la izquierda sumas. Y la división es al revés. Ajá. Aquí aumentas 1, sí, no, aumentas 1 y acá disminuyes. Pero puedes sacar cualquier operación aquí. Entonces, esas operaciones que les enseñé aquí de mi papá están hechas con esto. O a las sumas, pues aquí la sumadora. Que si saben usar una sumadora, ve la contadora. Hay multisuma, que la suma es una multiplicación de la suma de sumas. Y la división es la resta de las restas, ¿no? Esa maquinita que había de dar vuelta para acá. A la derecha sumar y el resto. Entonces, ahí está. Y ahora ya con la. ¿La puedo ver? Sí, claro. Pero no verla. Es que es fácil. Mire. Tú pones, por ejemplo, aquí el 2 en el 1. Multiplicación 2 por 2, 4. 3, 6. Por 4, 8. Y por 5, 10. Y la raíz cuadrada también es arriba. Es más, si pones aquí el 2, el 4 está acá arriba. No, es en esta. Sí, ahí está. El 2, si lo pones aquí, el 2 aquí, la raíz cuadrada del 2 es 4. Y luego si lo pones aquí, el 3 es 9. ¿Ya estás? Dale. Entonces, estos son. Bueno, no saben usar el abaco. Pero el abaco japonés. Ah, no, sí. Ah, Ya las conozco del kinder. Pero bueno,
No, eso es. El ábaco japonés, sí sabían que en Japón los bancos pasaron del ábaco a la computadora, los cajeros. Y una persona con ábaco te hace una operación más rápida que tú con la computadora. Gracias. ¿Sí? Eso lo tengo desde hace mucho vida. Ya, ratito. Ah, sí, esto. Y le digo, aquí está lo que tiene, que. ¿Tú lo conocías? Sí. En el 78. Pero sé que lo siguen. Para mi mamá le es muy fácil. Mi papá es ingeniero, tenía muchas Sí. El repositorio de Lora. Entonces, ya están las ediciones. No sé qué tanto más. Este libro vale. Pero digo, tengo aquí 20,000 datos de cosas que. Sí, es lo que veo. Es que, Marco, es que yo tengo el vicio de marcar muchas cosas en los libros. Y aquí tengo coches, aquí tengo la seguridad solar, plano regulador de la ciudad. Bueno, este señor Domingo, ¿a dónde están las capitales? ¿Se sabe de memoria? París, aquí está. Y Londres, Ottawa, Washington, Brasilia, Buenos Aires, y estudian todo. Entonces, tiene la escuela de urbanismos, aquí está la historia de la escuela de urbanismo, tiene todo las estadísticas y los censos. Aquí en de los censos está que la población está en el hemisferio norte. Entonces, Nos hace falta. pueden estudiar Don Armando, un montón de cosas. quedamos, No sé. quisiéramos tener todas las horas de escuchar su sabiduría. No, Y pues es que hay muchas estamos cosas. muy agradecidos. Esto ha sido como un pequeño homenaje a tu señor padre. Yo creo que Jalapa le debe un homenaje, ¿no? Bueno, les tengo que enseñar aquí, espérenme. Es que aquí tengo, en esta fotografía, ella es mi mamá, doña Sonia, Chirimos, Víctor Redondo, Darío y mi hermano. Le pusieron el nombre de la biblioteca de arquitectura a mi papá. Entonces mi mamá conocía a doña Chirimos, a doña Sonia, y le dijo que se quería llevar con él a un militar. Y dijo, pues hombre, usted quiere. Entonces eso fue, de cuenta, un viernes, y al día siguiente que le hablan a mi mamá del despacho del gobernador, oiga, mi señora, pero la primera autoridad de la universidad soy yo, y yo tengo que estarte invitando, y mi esposa no puede sola. Entonces se presentaron, todos tuvieron que ser más grandes. Pero este señor, ella vivió aquí en Jalapa, es de la Huasteca, y muy linda señora, yo la traté mucho, y algo que me gustó mucho, que cuando murió mi papá, estuvo ella todo el día, y fue, yo lo estimo, fue un hombre muy discreto, además era muy íntimo amigo de Carlos Salinas de Gortari, despachaba en Los Pinos, y mis respetos. Ahí está. Entonces, le vamos a dar un reconocimiento, una constancia, Ándale. que dice IBES Universidad, otorga la presente constancia al maestro Armando Mendoza Pérez por su participación en la conferencia Vida y Obra del arquitecto Alberto Mendoza, de fecha 3 de octubre de 2025, firma Carlos Arturo Luna Gómez, rector. Maestra, ¿no? ¿Usted Sí. Así para... Ahí. Perfecto. Muchas gracias. Y
bueno, Se le va a dar a todos mis hermanos. que quedamos bien agradecidos. Y yo creo que vamos a hacer, Platicamos. tenemos que hacer muchas cosas porque la memoria, usted es testigo de toda esta obra. Disculpe, mira, lo que sí tengo que programar es que hay muchas fotografías que se pueden exhibir. No es que estén así a todo el mundo, porque estar sacando los planos, pues eso tiene su chiste doblado y todo. Y sé que hay gente que ha criticado mucho las cosas de mi padre, pero como les digo, bueno, ¿y por qué no hicieron algo mejor ustedes? ¿Y por qué jalaron? La familia Grayer, el señor Elías Grayer y don José, todos los edificios de la familia, él los hizo. Todo lo de los beneficios con los cafeteros también los hizo él. Muchas escuelas con Guillermo Grainer y Pedro Ramírez, y el mismo Domingo, los hizo él. Y él, con la relación que tuvo con Carlos Obregón Santasilio, que del tercer año lo hace jefe de taller, pues se dio a conocer. Y te digo, sus compañeros y sus maestros, los maestros están en todas las listas de las escuelas de toda la República. Entonces pueden conocer a mucha gente. El TEC tiene mucha cosa, el Ibero tiene mucha cosa. Ese Carrasco, el hijo, siguen vigentes. El hijo de Pedro Ramírez Vázquez sigue vigente y tiene mucha información. Y todo lo del Museo de Antropología, pues ya nomás se los pongo ahí. Yo nomás una duda. El arquitecto Sánchez Juárez fue un arquitecto también de la Universidad Veracruzana, Chosno de Benito Juárez. ¿Fue sí. alumno de su papá o...? No, él llegó aquí, lo invitaron, lo recomendaron. Un compañero de mi papá lo recomendó y vino a dar clases aquí. Y se quedó el arquitecto Se quedó aquí. Sánchez Juárez Arrieta. No, Arrieta son los hijos. No sé. Entonces, muchísimas gracias. No, Y gracias a ustedes. vamos a trabajar. Gracias, maestra, por todo el apoyo. Gracias a Mauricio. Gracias al compañero. No, pues es que hay que- ¿Estás estudiando arquitectura o ya es arquitecto? No, ya me iba a acompañar porque también le interesaba el tema. Porque yo... Me dijo que quería entrar, pero por eso pregunté antes. Sí. Ok. Yo estudio ingeniería. Ah, Aquí en la universidad. No, yo estudié en la UX, en la Universidad de Jalapa, Ah, en mecatrónica. bueno, pues es otra rama también. Sí. No, aquí, esto de aquí de la Universidad Veracruzana, los laboratorios es lo que me tocó a mí a ver con Gustavo Buró. Ya. Y se hicieron hay muchas cosas, o sea, ahora con toda la cosa de electrónica y robótica y todo eso, De hecho, lo sí estuve que trabajando gana ya en un fábricas. trabajador de esos ahorita en el laboratorio de la Audi en Puebla, lo que gana. Sí, ¿Ya lo vio? ¿Ya lo preguntó? una visita al Audi también está bastante bueno su sistema. No, es otro mundo. Sí. Es otro mundo.